Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 27 de febrero, 6:10, que celebra hoy el mundo. Hoy 27 desde 2014, allá en Lituania, los países bálticos establecieron que cada 27 de marzo de 2014 en adelante se celebraría como el Día Internacional, Día Mundial de las ONGs. Y esto también lo vamos a transmitir a través de el TikTok. Entonces, para empezar, ¿qué son las ONGs y por qué surgen las ONGs? La primera vez que leemos el término organización no gubernamental es en el artículo 71 de la Carta de Constitución de las Naciones Unidas, allá en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, donde establece que los países financiarán, los estados vencedores financiarán a vamos a ver si estamos grabando esto, si estamos grabando, financiarán a los países subdesarrollados, así es como llamaron a los países del tercer mundo, cuarto mundo, etcétera, a través de organizaciones no gubernamentales, es decir, organizaciones creadas por privados, ¿no? Personas asociadas, registradas obviamente, y a ellos les llegará la plata para que ayuden al desarrollo, decía las Naciones Unidas. A partir de ahí que las Naciones Unidas empezó a crear sus propias agencias de cooperación o instancias, digamos, de desarrollo, y luego a través de allí empezó a canalizar plata a las asociaciones registradas en los países. ¿Qué estaba buscando las ONG, con la ONG, con las ONGs, las Naciones Unidas? Estaba buscando generar bienestar, generar desarrollo, generar, digamos, el avance de la mayor cantidad de la gente posible hacia el disfrute de los derechos universales de los humanos en el mundo. Desde los movimientos sociales, ojo, ¿cuál es nuestra lectura y nuestra reflexión? Las ONGs en buena medida son, como dice, asociación de personas que quieren buscar el desarrollo, el bienestar para sus comunidades, para sus países. Pero en ese sentido, como asociación, son parte de la sociedad civil. Y el concepto de sociedad civil también ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, y en buena medida son grupos reducidos, no técnicos, en buena medida, que ejecutan, ¿no?, ciertos proyectos para el bienestar, obviamente movidos por la solidaridad. Ahora bien, desde los movimientos sociopolíticos, ¿no?, que no somos, digamos, necesariamente grupos técnicos, sino somos voluntades, colectivos, que nos organizamos con nuestras grandezas y limitaciones para buscar también nuestro bienestar, pero sobre todo nuestra emancipación, nuestra liberación, nuestra decolonización. ¿Qué es lo que reflexionamos de las ONGs? Después de más de 60, 70 años casi de la vigencia de las ONGs. Uno, celebramos, saludamos, aplaudimos la existencia de las organizaciones no gubernamentales que hacen trabajos que los movimientos sociopolíticos no podemos hacer, especialmente en la cuestión técnica. Pero también somos conscientes que las ONGs lo que han hecho en buena medida es torpedear, desmovilizar a los movimientos sociopolíticos. Concretamente, amigas y amigos, yo vivo en Guatemala, ustedes saben, ¿no? Me muevo en países que han tenido también grandes conflictos sociales, incluso también militares, y en consecuencia han venido los procesos de cooperación a través de las ONGs. Y en el caso de Guatemala, una persona puede registrar la cantidad de ONGs que quisiera registrar, con tal de que si tiene dos o tres personas que puedan firmar el acta de constitución, y el dinero creo que son, no recuerdo, como 2.000, no sé cuánto es lo que hay que pagar a gobernación para registrarlo. Si uno tiene eso, puede registrar la cantidad de ONGs que pueda registrar para buscar fondos de cooperación, de financiamiento. ¿Cuántas ONGs hay en Guatemala? Ni siquiera creo yo el Espíritu Santo lo sabe, porque entre los que existen activos, los que no están activos y los que existieron, pues nadie sabe, pero sí hay decenas de miles. Y en el mundo, imagínate cuántos hay. ¿Qué es lo que hicieron en buena medida las ONGs? No todas, pero la gran mayoría. Es que desmovilizaron a los movimientos sociales, es decir, las organizaciones sociales, movimientos que existían por los indígenas, que estaban activos, que existían antes de los acuerdos de paz, con el tema de la convocatoria para el financiamiento a través de las ONGs para el desarrollo de las comunidades. Se tuvieron que ir a Guatemala ciudad los dirigentes, armar su equipo técnico y establecerse en Guatemala ciudad, abandonar a las comunidades y nunca más, ¿no?, movilizar, organizar, concientizar como se hacía antes, sin la, digamos, sin la intervención técnica de las ONGs. ¿Por qué?
porque uno de los espíritus justamente es eso, es una cuestión técnica lo de las ONGs, ¿no? Entonces la desmovilización, ¿no? Especialmente a través del asistencialismo, porque a los dirigentes, ¿no? A los miembros de las organizaciones que los directivos de las ONGs identificaban, los jalaban a las reuniones, a los talleres, los convocaban y los convocan a hoteles de 5, 2, 3 estrellas a Guatemala ciudad. eh, Les pagan el pasaje, incluso la jornada del jornal. Y cuando las organizaciones locales quieren convocarlos a estas personas o a otras, lo único que le dicen es cuánto me vas a pagar el jornal, cuánto es el pasaje, en qué hotel vamos a reunirnos, y si no hay eso, yo no voy a las reuniones. Y así se desmoviliza el proceso. Y así, y esto es lo que ocurre. A mí me ha ocurrido. Yo hablo con la gente y me dice, ¿cuánto es el pasaje? ¿No? Es que no tenemos pasaje, compa, tenemos que ir como podemos, ¿no? Ah, bueno, habría que pensarlo, sí. El otro que criticamos, ¿no? Y es una crítica también fraterna, ¿no? Es el tema, y lo hemos dicho varias veces, es el tema de la despolitización. Nosotros como movimientos sociopolíticos, como indígenas, campesinos o excluidos, ¿no? O originarios, estamos bajo las botas del dominio de los sistemas hegemónicos, ¿sí? Llamémoslo patrones, no llamemos colonización, estamos bajo las botas. En el caso de Guatemala o en el caso de México, en el caso de Perú, por ejemplo, los indígenas no somos ciudadanos plenos. Y muestra de eso es que siendo mayoría no se permite, el sistema no permite que accedamos a los espacios de decisión, mucho menos accedamos a las oportunidades. Y en consecuencia tenemos que cambiar eso. Y esto es una cuestión política. Y movimiento sociopolítico necesariamente es asunto político. Pero las ONGs que dicen, nosotros somos constitutivamente apolíticos, es decir, no tenemos que hablar, meternos en cuestiones políticas. Ah, pero agarran la agenda de los movimientos sociales, en muchos casos, los movimientos sociopolíticos, como por ejemplo, la plurinacionalidad, ¿no? El buen vivir, ¿no? Etcétera, y lo presentan, lo trabajan en las comunidades, pero de manera esterilizada, de manera castrada. Por ejemplo, sorprendente, ayer o anteayer estaban saliendo aquí en Guatemala la USAID, ¿no? Que no es ONG, es una agencia de cooperación de los Estados Unidos, que lo dice su Carta de Constitución también, para los países a donde tiene relación, ¿no? Y a través del dinero llega el Estado norteamericano, ¿no? Directamente, lo cual está prohibido, pero lo hace así, porque lo que dice las Naciones Unidas es, los estados vencedores van a llegar a los países pobres, pero a través de organizaciones no gubernamentales, no directamente, es lo que dice, para que no haya intervención. Pero en este caso, la USAID es una agencia de intervención según su Carta de Constitución. ¿Qué está haciendo la USAID? La USAID, por ejemplo, nada menos que al presidente de 48 cantones, es lo que se vio, ¿verdad? Expresidente, aparte que a estas organizaciones, digamos, indígenas ya los financia la USAID, ¿no? Le ha hecho hablar y le ha hecho escribir al Observatorio Indígena de Guatemala sobre el buen vivir, ¿no? Las remesas y el buen vivir. ¿Y de qué está hablando del buen vivir? En buena medida está hablando de una cuestión caricaturesca, ¿no? Incluso, pues, museal, ¿no? De la propuesta y protesta del buen vivir como un horizonte de vida. Igual también ocurre con el tema de la plurinacionalidad. La USAID o la Embajada norteamericana, hablando de la plurinacionalidad, es una cuestión netamente intencional de castrarle el sentido, instalarlo, una imagen castrada, estéril, ¿no? Sin ninguna potencia política en la gente, en los indígenas, y los indígenas levantan esa bandera, ¿no? Y entonces así es como se despolitiza las ONGs y las agencias de cooperación. Lo primero que te van a decir, nosotros no nos metemos en política, aunque funcionan con dinero de político del Estado externo, por un lado, y por otro lado, directa o indirectamente hacen política, pero a favor del sistema hegemónico. Por eso es que en estas partes, por ejemplo, donde estamos, usted no va a encontrar ONGs rusas, chinas o árabes. Todo es Norte Europa o Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí es que se estableció, se instaló, se uniformó, se normalizó, por un lado, la modernidad como modelo de vida, modernidad altamente ecocida. Por otro lado, se estableció el capitalismo como el único medio de vida, es decir, a través del mercado centrista, ¿sí? Y para eso se mueve a la gente, incluso pobres, para que sean, digamos, emprendedores, competitivos, para que sean funcionales al sistema del mercado. Nadie cuestiona, ¿sí? La modernidad, nadie cuestiona el mercadocentrismo, el capitalismo, ¿no? Y el achicamiento del Estado. Y tengo que decirte que las ONGs
también surgieron con la finalidad de que la sociedad organizada, sociedad civil organizada, asuma los roles que estaba abandonando el Estado con los programas del achicamiento o ajuste estructural que implementó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en las épocas neoliberales en su primera ola, ¿sí? Y entonces dijeron, va a abandonar estas funciones de cuidado, etcétera, del Estado, pero lo va a asumir eso las ONGs y para eso les vamos a dar la plata. Y con esa plata lo que hicieron fue afianzar el sistema neoliberal, a establecer que la gente crea que el único camino posible es el sistema neoliberal. Así es que amigos, felicitaciones a los que estamos y están en este camino, en este sueño, como ven ustedes allí en la fotografía, de cambios, ¿no?, de la vida cotidiana, superar los sufrimientos de la gente. Felicitaciones por el día del 27 de febrero, Día Mundial de las ONGs. Pero dejamos esta reflexión y dejo esta reflexión, cuidado con la despolitización, que en el fondo es acción política a favor del este régimen del sistema mundo hegemónico. Cuidado con la desmovilización, que en el fondo es mantenernos en la ceguera, en el hundimiento psicológico e incluso subjetivo a las grandes mayorías para que aquellos sigan haciendo su negocio, ¿no?, con el sistema Tierra, que es el planeta, ni siquiera con los países. ¿Sí? Y cuidado con el paternalismo. No es verdad que hayamos nacido las grandes mayorías para estirar la mano y hacer, como dicen ellos, incidencia. Por favor, resuélvanos. Nosotros tenemos que ser sujetos y sujetos sociopolíticos y esa es la misión de los movimientos sociopolíticos. Muchas gracias por vuestra atención. 6:22. Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen la Radio Victoria, la voz de los pueblos, en los diferentes países. Y si te interesa este tipo de reflexiones, pues visita también www.radiovictoriagt.com o en nuestros canales de YouTube también, ¿no? Y también en las otras redes sociales. Chao amigos, que estén bien, nos veremos próximamente.